sin duda alguna, hay un sector del país que se ha quedado como medio invisible, pudiéramos decir, ¿no? Sí, sí. Y es muy lamentable. La gente del sur todavía hay cantidad de gente que no sabe qué va a pasar con su vida y con sus propiedades y la vida normal, que se nos ha trastocado a todos, pero para ellos un poco más profunda. Uh-huh. Hoy está en la prensa la historia de Aide Santos González. Ella es viuda, no tiene casa, pues la vivienda en concreto con techo de zinc que su difunto esposo levantó con muchos sacrificios, está en una lista para ser demolida por los daños que sufrió con el terremoto de 6.4 que fue el 7 de enero del año pasado, precisamente un día como hoy. Al cumplirse un año del fuerte sismo, todavía Aide duerme bajo varios toldos en un pequeño solar al cruzar la carretera que discurre frente a la estructura que fue su hogar por casi 40 años en el sector La Joya, barrio Barinas, en Yauco. Wow. Qué triste. Un año después, Increíble. Con los recursos asignados económicos a nivel de fondos federales para bregar con esta emergencia, de verdad, gente, no es que uno quiera criticar, no es que uno quiera criticar al gobierno. ¿Cuánta incompetencia, cuánta burocracia obliga a que puertorriqueños vivan en estas condiciones, teniendo los recursos económicos, para que esta señora, junto con otros cientos, no estén viviendo bajo varios toldos frente a la casa que van a demoler porque el terremoto obviamente la hizo inservible? Un año después, ¿cómo se excusa una cosa así? Exactamente. ¿Cómo es que no se puede hacer nada? Ajá. No es posible. Teniendo el gobierno tantas estructuras físicas en pie, claro, vacías, para acomodar a personas, punto. Empezando con la cantidad de escuelas que se han cerrado, etcétera, etcétera. O sea, ¿cómo tú tienes un corazón tan duro, que tienes el poder político para hacer justicia, tienes el dinero para hacerlo, pero no lo haces? O sea, ¿cómo se justifica una atrocidad como esta? Gente que se metió de lleno a las campañas políticas porque fue un año eleccionario. Gente que entonces luego utilizó de excusa, lo digo con mucho respeto, la pandemia. Nada justifica, estoy diciendo, ¿verdad?, lo que posiblemente pudo haber pasado, porque a la hora de la política la gente suelta todo. Uh-huh. Se olvida dónde está la necesidad y suelta todo, y pues la prioridad es que salgamos adelante, que ganemos, luego viene la pandemia y ahí se queda la gente y se sigue quedando porque ahora viene la transición, ahora vienen los nuevos funcionarios. Ese es el problema, que si acabara aquí en enero y todo sigue su curso, pero no. Exacto. Pero ¿este será un caso extraordinario o serán unos cuantos así? Yo creo que hay unos cuantos. Yo creo que hay unos cuantos largos, sí, de personas que están viviendo esta experiencia, que es totalmente inhumano e inaceptable. Uh-huh. Y que sabemos que el gobierno recibió recursos millonarios del gobierno de los Estados Unidos para bregar con esta situación. Uh-huh. Y si no ha habido la competencia, tú sabes, todos los fondos federales son asignados, y Moreira me corrige, que trabaja con aportaciones federales, tienen unas condiciones, ¿no? Uh-huh. Pero tú cumples con ellas y usas los fondos. Uh-huh. O sea, ni siquiera podemos presentarle al gobierno de los Estados Unidos las mínimas condiciones para el desembolso de esos chavos cuando tú tienes a gente viviendo en toldos en la calle. Es una cosa realmente totalmente inhumana, inaceptable. Y yo creo que si nosotros, y cuando decimos nosotros me refiero a todos los medios de comunicación, que podamos aportar un poquito de arena. Tú sabes que los políticos se mueven mucho con eso. Uh-huh. Y a la vez que el resto del pueblo calla y los medios ya dejó de ser un issue, la noticia, pues se pone más cómoda la cosa para el funcionario público que le compete el atender eso. Si hay algo que todo el mundo le ha aplaudido al alcalde de Bayamón como líder del comité de transición, era que le pasaba el rolo a todos aquellos que cuando él pedía cuentas de qué han hecho con esto y con aquello, era de mano dura, ¿no? En la forma en que reclamaba.
Pues mira, yo creo que si nosotros no les reclamamos a los políticos que tienen la responsabilidad de cambiarle la situación a estas personas, no va a pasar absolutamente nada. ¿Tú sabes cuál es el problema ahora? Cambiaron tantos y tantos alcaldes, hubo muchos cambios. Ah, no, yo no estaba aquí cuando eso. Presumo que muchos dirán, yo no estaba aquí cuando eso. Lavándose las manos. Necesito el tiempo ahora para buscar las ayudas, para seguir tocando puertas. No estoy diciendo que todo va a ser así, ¿verdad? Pero siempre está el que presente esa excusa. Ojalá que no pase de esa manera. Fíjate, me pregunto cuánta de esta gente que está en una necesidad especial son oyentes de Nueva Vida. Gente que tal vez pueda darnos una llamada y contarnos qué están viviendo, qué están necesitando, y tal vez desde acá podemos, ¿verdad?, hacer precisamente un altavoz para que se escuche un poco más claro lo que todo el mundo sabe que está pasando allá abajo, ¿no? Pero aquí estamos para eso también. Nosotros tenemos una de las frecuencias que se escucha muy bien precisamente en la zona de Yauco, de Guayanilla, Guánica, Sabana Grande, que es el 94.5. Si tempranito, ¿verdad?, en la mañana estás tomándote un café, estás escuchándonos y eres uno de los afectados, o por lo menos familia, y sabes lo que está pasando y te quieres comunicar, como dice Fernán, 787-993-9700, 787-993-9700. Si prefieres escribir vía WhatsApp, 939-210-9263. Nos puedes enviar un texto, nosotros, ¿verdad?, leemos tu comentario, porque a mí me parece que escuchar a la gente de allí y que no los olvidemos se convierte en algo fundamental cuando a 5 meses estamos de otra época de huracanes, a 5 meses nada más, y hay mucha gente que no tiene un hogar seguro donde vivir. No donde pasar un huracán, donde vivir. Yo estoy seguro de que hay gente en el sur que no ha dormido esta madrugada. Claro, pensando en lo que pasó, y sobre todo que en estos días se han sentido temblores, no ha dejado de temblar. Nosotros acá no lo sentimos, pero ellos allá sí. No han sido tan grandes, pero se sienten. ¿Cuánta gente, verdad, traumada? Sí, ¿Cuánta necesidad de salud mental que no ha podido ser atendida probablemente con esta situación de la pandemia? Debe ser bien complicado. Bien complicado. 787-993-9700. Vía WhatsApp 939-210-9263. Nosotros estamos haciendo un Facebook Live de esto. Déjame también conectarme acá para ver si algún comentario entra a través de la página de Facebook Live de 97.7. Por acá tenemos un oyente. Adelante, buen día. Hola, buen día. Hola, buenos días. Buen día. Dios les bendiga a todos. Amén, amén. Bueno, mi nombre es Sheila López y junto con mi esposo dirigimos la organización Jucún acá en Puerto Rico, y estamos activos en tiempos de desastre. Y nosotros específicamente tenemos 2 casitos de un hombre en Canóvanas que todavía duerme en toldo, y nosotros hemos tenido que buscar materiales por todos los lugares para poder ayudarle, y tenemos un casito en Lajas de una señora que sus cimientos de la casa se han ido deteriorando con los terremotos, y alguien lo llamó para ofrecerle la ayuda y todo, y nunca llegó la ayuda. Y nosotros estamos sabiendo de gente que está todavía con toda esa necesidad. Wow, ¿ustedes están trabajando con ellos desde cuándo? ¿Desde el comienzo de la emergencia? Nosotros, con esta señora ya desde María, nosotros le reparamos el techo, y ahora con los terremotos se le han debilitado todas las bases. Bueno, la casa está ya para reconstruir total. ¿Ustedes tienen idea de cuánta gente sigue afectada en la zona, en todos esos pueblos? Números como tal no tenemos, porque nosotros, pues como somos una organización misionera en sí, nosotros vamos ayudando a personas que vamos encontrando y casos específicos. Pero sé que hay mucha gente recibió ayuda para reparaciones menores, pero así cosas grandes, pues todavía la ayuda completa no ha llegado. Wow. Gracias por tu llamada y por estar conectadita. Sí, tenemos otra llamada por acá. En ruta, muy buen día. Sí, buenos días. Adelante. Yo quería traer una aportación. Yo soy una persona que llevo a un vecino mío al trabajo, y él trabaja por una compañía que le da servicio
que cogieron subastas para hacer esas casas. Y él me estaba hablando que uno de los problemas grandes que ellos tienen es la burocracia que hay para la permisología de demoler las casas. Wow. Y eso es un problema bien grande que tienen. Entonces ellos fabrican las casas en un sitio y esas casas, muchas de ellas, por lo menos los que ellos tienen, son para llevarla ya prefabricada, con tubería de plástico, la que es de agua. Esas casas ya vienen prefabricadas para ponerlas allí. Entonces la burocracia que tienen para permitirles demoler, la permisología, todo eso atrasa el proceso de que se pueda agilizar para que esta gente pueda tener sus casas. Tienes toda la razón. Yo vi un reportaje de televisión reciente que mencionaba ese detalle que él menciona, pero como si el gobierno que maneja las agencias, ¿verdad? Son los que manejan todas las agencias, en una emergencia como esta, porque lo es, no hacen un proceso expedito de permisología para demoler con los expertos, porque los expertos cada agencia los tiene, pero claro, es cuestión de agilizarlo. De agilizarlo, porque esto no es un proceso normal donde yo, dueño de tal sitio, quiero demoler esta estructura, me piden si tiene asbesto, si tiene yo no sé, 1000 cosas que son contaminantes. En un proceso normal, esto es una emergencia, esto es diferente. Esto es una permisología de emergencia. Claro. Dale rápido, que esto es para ahora. Así se aprobó la vacuna. Exacto. De uso de emergencia. Eso es verdad. Pues hay una emergencia, pues dale rápido a eso. Exacto. Y quiere decir que tienen que enmendar la ley que tanto exige, porque si van a seguir con esa ley de que hay que esperar tantos permisos, pues mira, se nos va la vida. A mí me visitó el año pasado una corporación que tiene ya lista todos los materiales. A ellos le aprobaron una ayuda para construir las casas. Tienen los materiales, creo que en 2 semanas te la montan, porque es como él decía, van y te la montan. Ajá. Y me visitaron para que yo pusiera la mano de obra con mis participantes, hacer una alianza. Yo les dije, cuenta conmigo, aquí estamos para apoyar, porque como se monta tan rápido, pues yo creo que, ¿verdad? Con la ayuda de todos se podía. Mira, se detuvo el proyecto por eso mismo. Ajá. Se detuvo el proyecto por eso mismo. Pero ¿y a quién le conviene que todo sea tan lento? Porque realmente aquí lo que se afecta es el país y cantidad de gente. O sea, el mismo gobierno se afecta. El mismo municipio se afecta. Aquí nadie gana. Nadie gana. No, nadie gana. Ni el gobierno gana, nadie gana. Increíble, ¿verdad? Y se queda así. Y se queda así, nadie dice nada. Indefinidamente. Sí, en los medios se ven algunas cositas, pero realmente no. Pero se cree que hay departamentos que ganan intereses. No voy a mencionar. Ok. Claro. ¿Cómo? Cuando tú tienes un dinero aguantado. ¿Cómo tú estás diciendo, Moreno? Cuando tú tienes un dinero aguantado. Porque los chavos están ahí, pero déjalos un rato más. Ok. ¿Hay alguna otra llamada? 993-9700. Juan tiene la cara desfigurada. No. Hay cosas que uno no está esperado para escucharla. La experiencia de 20 años me lo... Okay. No, que alguien pueda pensar en hacer negocios con eso. En términos de ganar intereses en una cuenta de X agencia. Ajá. No. Todas esas cosas se dan, mis hijos. No quisiéramos que se diera, pero se da. Lamentablemente. Bueno, vaya un abrazo a todos nuestros hermanos del sur, ¿verdad? Con mucho amor, con mucho cariño, y que este pequeño segmento sirva para despertar algo bueno, ¿verdad? Claro, mantener vivo el tema. Claro, los bendecimos. Estos días están siendo de mucha atención para ellos, pero lo más importante es que la cosa se mueva, y si empezó un gobierno nuevo con una legislatura variada, mano, que le metan velocidad al asunto. Claro que sí. Tenemos demasiados puertorriqueños allí viviendo en toldos todavía, en un país tan moderno, tan próspero y bendecido como Puerto Rico, y que haya fondos federales asignados para que eso no sea, ¿verdad?, la realidad. Es vergonzoso que todavía haya gente allí viviendo en toldos y en muy triste, situaciones muy triste. como esta. Nuestros hermanos, nuestra gente. Así es. Mucha paz para ustedes. 97.7